Y en nuestra historia, que estamos repasando algunas cosas de la Biblia, ¿verdad? En nuestra historia llegamos al momento en el que Israel llega al desierto y quizás, yo creo que es muy conocido para algunos que Israel estuvo 40 años en el desierto, ¿verdad? Pero hay un porqué de eso y la Biblia es muy clara, ¿sí? Dios liberó a Israel del poder de Egipto. Recuerden, eran esclavos por 400 años y la Biblia dice que clamaban a Dios, pero es un clamor en el original, un clamor de dolores. No soportamos más esto. O sea, era mucho, el faraón había puesto más carga de trabajo. Era un tema muy difícil, sí, pero era importante no solo Dios liberar al pueblo del poder de Egipto, sino que era importante la respuesta que iba a tener el pueblo de Dios ahora a las instrucciones de Dios. El pueblo tenía que decidir confiar en Dios y el pueblo tenía que decidir seguir a Dios. Aunque Dios lo había liberado y aunque ellos lo vieron, esto es lo que le empezó a suceder a Israel, porque la liberación en ese momento tenía un propósito, pero quiero que sepas, la liberación siempre tiene un propósito. Dios nos liberó del poder del enemigo, del poder de las tinieblas, pero no solamente nos quiere dejar allí. Nos liberó con un propósito para que caminemos hacia el destino que Dios preparó, hacia el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Era necesario que Dios ahora sacara, no solo era Israel de Egipto, sino era que necesitaba sacar a Egipto de Israel. Tenía que haber un proceso en el que ya Israel tenía que volver a las realidades eternas de Dios, a las promesas que Dios le había dado a Abraham, a lo que Dios hablaba de ellos, y ellos tenían que confiar. Pero miren, en esa travesía por el desierto, Moisés no la tenía fácil. Era como andar con niños pequeños. Sí, yo no sé si han viajado con niños pequeños. Tuvimos la oportunidad de viajar y en el avión, de acá para Medellín, el vuelo dura como 1 hora y media. Y a la media hora Mateo estaba desesperado. Papi, ya llegamos. Yo, no, estamos todavía en el aire, ¿verdad? Papi, me quiero bajar ya del avión. Yo, hijo, no puedes, mira, no te puedes bajar, ¿verdad? Y normalmente, y sabes igual, si vamos en carro, ya llegamos, ¿verdad? Y son inquietos. Bueno, esto era más o menos lo que le pasaba al pueblo y Moisés, ¿no? Era un pueblo que, y entonces, y ahora, y para dónde, y cómo, y cuándo, y no sé. Entonces, Moisés no la tuvo muy fácil, pero yo creo que el pueblo de Israel perdió de vista que no era solo importante el destino, la promesa de la tierra prometida, sino el camino, ¿sí? Lo que Dios iba a hacer en el camino. Y vamos a encontrar en esta historia las 3 quejas del pueblo de Israel. Y quiero traerlas a este mensaje porque creo que son quejas comunes que hoy se repiten en nosotros. Cuando usted lee, parece increíble que ellos vieron al mar abrirse. Usted no ha visto eso. Yo tampoco. El mar, dice la Biblia que tenían como pared a un lado y al otro en las aguas. Era un acuario pero sin vidrio. Sí, era impresionante. Y luego vieron cómo esa misma agua terminó con sus enemigos. Veían la nube en el día guiándolos. Veían la columna de fuego. O sea, ellos estaban viendo muchas cosas de parte de Dios, pero aún así era un pueblo que se quejaba. Aún así era un pueblo que estaba luchando con algunas cosas. Y por eso quiero traer estas quejas, porque las quejas de Israel se parecen mucho a nuestras quejas de hoy día. Y cómo por naturaleza nos enfocamos en algunas dificultades, le damos mayor relevancia a algunas dificultades y perdemos de vista lo que Dios ha venido haciendo, pero sobre todo que Dios está y que está obrando alrededor de nuestra vida. Y la primera queja de Israel es acerca de las dificultades del viaje. Obviamente, no debió ser un viaje sencillo. Tenían niños, animales, habían cosas que el tema traía, ¿verdad? Y en Números 11 vamos a ver al pueblo de Israel diciendo: aconteció que el pueblo se quejó de las dificultades que estaba sufriendo. Al oírlo el Señor ardió de ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y este oró al Señor por ellos y el fuego
se apagó. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá. En hebreo, Taberá significa arder. Eso lo agregué yo, eso no está en el versículo, pero para que sepan. Pues el fuego del Señor ardió entre ellos, ¿ok? Por alguna extraña razón se estaban quejando de las dificultades del viaje, pero se les olvidó las dificultades que vivían en la esclavitud. Recuerden, ellos clamaron a Dios por liberación, porque no era sencillo. Sufrían dolor, sufrían maltrato, un trabajo que era muy fuerte para ellos. Ellos sufrían muchas cosas y por eso clamaron a Dios, pero en el proceso empiezan a quejarse de las dificultades del camino. Y se portaban como niños, como usted, bueno, no voy a decir usted, como yo a veces me porto como un niño, cuando pienso o quiero y me quejo por las dificultades que me toca atravesar en la vida, ¿verdad? Porque tenemos todavía, aunque nos lo han dicho muchas veces, tenemos todavía este pensamiento de que, bueno, si Dios está conmigo, todo va a salir bien. Y sí, pero no. ¿Ok? Al final vamos a tener victoria. Eso está garantizado. Al final vamos a alcanzar el destino. Eso está garantizado. Pero el camino está lleno de dificultades. Y Jesús no lo dijo diferente. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción. Punto. Esto es inevitable. Voy a enviar mi espíritu, van a echar fuera demonios, van a resucitar los muertos, van a sanar los enfermos, pero igual van a tener dificultades. Es parte normal de la vida. No quiere decir que Dios produzca las dificultades, pero sí hay promesas en la Biblia que dice que Dios va a usar cada momento de nuestra vida, cada circunstancia, y lo va a usar para el bien nuestro, aquellos que fuimos llamados conforme al propósito de Dios. O sea, no solamente para el bienestar del individuo, sino para el bienestar de sus propósitos. Todo lo que Dios va haciendo en nuestra vida tiene esas dos connotaciones. Algunos quizás llegan a conclusiones como ser cristiano no funciona. Como esto no funciona tanto porque sigue uno con un problema, la otra, no sé qué. Pero funciona porque garantiza, el cristianismo no garantiza una vida sin dificultades, pero sí garantiza vida eterna para todos los que creen. Por eso decía Pablo, Cristo en nosotros es esperanza de gloria. No esperanza de que todo va a salir bien, es esperanza de gloria. Tenemos eternidad con Cristo. Tenemos ya la vida eterna y la podemos ya disfrutar. Entonces, es una queja que se parece mucho a nuestras quejas hoy, porque olvidamos que Dios nos liberó del poder del enemigo, que nuestro destino era el infierno por toda la eternidad y que Jesús tuvo misericordia de nosotros y alguien nos habló del evangelio y respondimos al evangelio porque creímos y Dios nos rescató, pero a veces seguimos todavía llenándonos de inseguridad, incredulidad y queja por algunas circunstancias que estamos viviendo. Pero necesitamos aprender a poner nuestros ojos mucho más allá de las circunstancias. Israel, en segundo lugar, se queja por la comida y esto es bien tremendo. Se queja por la comida porque todos los días comían maná. Maná, que usted y yo no lo hemos visto. No, yo creo que el Señor nos va a mostrar el maná en el cielo. Eso es un sueño, una teoría. El maná era literal pan que descendía del cielo en medio de la nada, en el desierto, para alimentar a entre 2 y 3 millones de personas, además de poder dar alimento para los animales. Y tenía todo, o tenía que tener todo, esto no, es solo una conclusión, todo lo que su cuerpo necesitaba. ¿Sí? La proteína, la grasa, las vitaminas, todo lo que necesitaban para estar bien, para estar en ese tiempo bien. Y viene algo bien interesante. Números 11 del 4 al 9 dice, gente de toda clase se había mezclado con los israelitas. Esa gente solo pensaba en comer. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos? Miren esto. ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? Gratis, ¿no? Porque ellos otra vez se les olvidó todo lo que sufrían.
Se les olvidó todo lo que tenían que hacer. No les regalaban eso. Era para que tuvieran fuerza para seguir trabajando. O sea, era un tema que por completo. Pero esto nos pasa, familia, cuando nos enfocamos en una circunstancia en particular, nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho. Y nos volvemos desagradecidos. Y nos volvemos esas personas incluso amargados con el Señor. Dice, ¿cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos, melones, puerros, cebolla, ajos. Pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea este maná con desprecio. Que era la provisión de Dios para ese momento, para sustentar sus vidas en ese momento. Un milagro que pudieran tener alimento para todos los días mientras estuviesen en el desierto. Y la Biblia nos explica, el maná se parecía a una semilla del cilantro, yo no la conozco tampoco, pero así dice, y su color era como el de la resina. El pueblo sabía recogerlo y lo molía entre dos piedras, o bien lo machacaba en morteros y cocía en una olla o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Y Dios dio instrucciones, vas a salir día a día a buscar el maná. Habían unos que quisieron ser un poquito más vivos y querían guardar y se les dañaba. Porque Dios es diario. El único día que te voy a enviar doble porción va a ser el día antes del día de reposo, porque el día de reposo no vas a salir a recoger nada, pero el día antes te voy a mandar doble para que puedas tener para ese día. Pero es una triste historia de cómo el corazón humano rechaza la provisión de Dios y empieza a anhelar lo de antes. Y solo se enfoca en lo bueno de antes. Ay, antes comíamos carne, sí, pero se te olvidó la esclavitud. Se te olvidó que maltrataban a tus hijos, a tu esposa. Se te olvidó que sufrías daño físico, que era un trabajo que no podías soportar y clamaste de dolor a Dios para que te liberara y ahora te estás quejando por eso. Personas comunes, corrientes como nosotros, que rechazan el pan que venía del cielo y lo consideraron insuficiente. Lo consideran, sí, está bien, está chévere, esto del pan está chévere, pero queremos carne. Queremos ya otra cosa, ¿ok? Dios responde a esta queja y le dice a Moisés, ok, les voy a enviar carne. Miren, hasta Moisés tuvo su duda, lo pueden leer ahí, porque Moisés dice, Señor, ya va. Tengo en el ejército solamente tengo más de 700,000 hombres. ¿De dónde vas a sacar carne para tanta gente? Y Dios le dice a Moisés, ¿tú con quién crees que estás hablando? O sea, tranquilo, no te preocupes. Y la Biblia relata, no lo vamos a leer, que Dios trajo un viento y llenó el campamento de codornices. Pero Dios le dice, van a comer, no por una semana, no por un día, por un mes, hasta que les salga por las narices. Y la Biblia dice que muchos murieron a causa de la glotonería. Muchos cuando empezaron a comer y comieron que se murieron, pero era parte también de lo que Dios quería mostrarle al pueblo. Una tercera queja que sucedió, habían varias, pero solo quiero traer estas tres. Aarón y María, hermanos de Moisés, se quejan porque Moisés es el líder, ¿verdad? No estaban de acuerdo con algunas decisiones a nivel personal que había tomado. Y está bien, la gente no tiene que estar necesariamente de acuerdo con algunas decisiones que el líder está tomando, pero el problema fue que dudaron de que él había sido el escogido de Dios. Y empezaron a decir, no, Dios no solo habla por medio de Moisés, también habla por medio de nosotros. Y ahí es donde Dios escucha su queja y Dios consideró esto como rebeldía porque él mismo, es más, Aarón y María eran hermanos de Moisés y ellos sabían que Dios lo había escogido y no a ningún otro. Y Dios interviene en esta queja y Dios le dice, reúne a María, reúne a Aarón, reúne a los principales de cada tribu y le dice, miren, cuando quiera hablarles al pueblo, les voy a hablar por medio de profetas, pero no así con mi siervo Moisés, con él hablo cara a cara. O sea, Dios dijo, que les quede claro que él es el líder de este movimiento, de este nuevo pueblo, porque yo lo escogí. Y ahí viene un castigo sobre la vida de María y por toda la situación. Moisés vuelve a orar por ella, Dios sana. Entonces,
esta travesía, y miren, y el viaje estaba apenas empezando. No estoy hablando de un pueblo que tenía ya 40 años en el desierto. No, el viaje está comenzando. Podían tener, esto es lo que se estima, podían tener unos 9 o 10 días de viaje cuando todas estas quejas empiezan a aparecer. O sea, no es que ya tenían años ahí sufriendo, no. Era un pueblo que estaba constantemente, su corazón constantemente en queja, en desagradecimiento, y usted y yo no somos diferentes. Lamentablemente, esa es la realidad de nuestro corazón. ¿Sí? Nosotros en un día se nos olvidan todas las cosas. ¿Sí? Un día antes recibiste una provisión, una ayuda, una respuesta que estabas necesitando y estás contento ese día, alabas al Señor, y al día siguiente ocurre algo y se te olvida. Se te olvida que el mismo Dios que estuvo contigo ayer va a estar contigo también hoy y va a estar contigo también mañana. Y nuestro corazón se llena de angustia, se llena de ansiedad, se llena de estrés y empezamos ¿y ahora qué voy a hacer? Y el Señor, hey, se te olvidó lo que hice ayer, se te olvidó que estoy contigo, se te olvidó que yo voy delante de ti. En esta historia, Israel toma una peligrosa dirección, lamentablemente equivocada. Llegan a un lugar, que este es un lugar muy importante, llamado Cades Barnea, que literalmente es como a la orilla de la tierra prometida. ¿Ok? Y la tierra prometida estaba ahí, y ellos estaban en un lugar llamado Cades Barnea, y Moisés envía 12 espías para ver la tierra, ¿ok? Un hombre de cada tribu, y Moisés los envía a explorar la tierra prometida, a ver qué era lo que había, y estos espías traen un reporte sobre esa tierra que vieron, y quiero que lo veamos en número 13, del 26 al 33, dice: volvieron a Cades en el desierto de Parán, que era donde estaba Moisés, Aarón y toda la comunidad israelita. Presentaron a todos ellos un informe y les mostraron los frutos de esa tierra. Este fue el informe: fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Esta era la promesa de Dios. Los voy a llevar a una tierra donde fluye la leche y la miel, donde hay abundancia, donde hay prosperidad. Esta era la promesa de Dios. Y ellos dicen, sí, es verdad, esa tierra abunda en la leche y la miel, y aquí pueden ver sus frutos. La Biblia relata que llevaron frutos que eran mucho más grandes de lo que ellos habían visto antes. Era algo que sobrepasaba lo que ellos habían visto. Pero el pueblo, sigue el informe, de allí que allí habita es poderoso. Sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres que allí vimos son enormes. Hasta vimos a los gigantes anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Este es el informe. 10 de los espías dicen: la tierra es buena, tiene buen fruto, pero no hay posibilidad de conquistar eso. Está Caleb y Josué, ya lo vamos a leer, que dicen: vamos. Josué dice: vamos, los comeremos como pan, el Señor está con nosotros. Es como, esta es la promesa de Dios. O sea, lo que acabamos de ver es que Dios nos trajo al lugar que había dicho, que había prometido a nuestro padre Abraham que nos daría. Este es el lugar, y esa gente la vamos a sacar de ahí porque Dios está con nosotros. Sin embargo, y Moisés, el mismo Moisés, insta al pueblo a confiar en Dios y a tomar posesión de la tierra, ¿verdad? Pero el pueblo, a causa del temor y a causa de este reporte,
cuando 10 hablan lo mismo y 2 otras cosas diferentes, ¿a quién le vamos a creer? Normalmente nos inclinamos a la mayoría, pero la mayoría no siempre tiene la razón, ¿verdad? Y el pueblo se rebela y se rehúsa a obedecer. Dios ya les había dicho, Dios les manda decir por medio de Moisés, estos hombres hablan de parte de Dios, pero ellos toman esta dirección equivocada de no vamos a subir, no vamos a poder, no lo vamos a lograr. Y Dios habla y dice lo siguiente, en Números 14, del 28 al 34, diles de mi parte, tan cierto como yo vivo, afirma el Señor, haré que se cumplan sus deseos. Los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Ninguno de los censados mayores de 20 años que murmuraron contra mí tomará posesión de la tierra que juré solemnemente que sería su hogar. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. También entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra, y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron. Pero los cadáveres de todos ustedes quedarán tirados en este desierto. Durante 40 años los hijos de ustedes serán pastores por el desierto. Cargarán con esta infidelidad hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. La exploración del país duró 40 días, así que ustedes sufrirán 1 año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Son palabras bien fuertes, pero de nuevo, el plan de Dios no eran 40 años en el desierto. Ya habían llegado a la tierra. Y si el pueblo hubiese confiado en Dios, hubiese dicho, ok, es verdad, son más grandes, es verdad, son más fuertes, pero esto no nos lo inventamos nosotros, esto vinimos porque Dios nos dijo, así que no sabemos cómo va a pasar, pero Dios nos va a ayudar. Sin embargo, el pueblo decide, y es algo bien interesante, porque obviamente Dios utilizó estos 40 años en el pueblo de Israel para muchas otras cosas, pero no era lo que Dios quería para ellos. Fue consecuencia de la decisión que ellos tomaron de no confiar en las promesas de Dios, porque Dios les dice aquí, yo juré solemnemente que este sería su hogar. O sea, yo soy el que los... Y de nuevo, se olvidaron cómo Dios los había sacado de Egipto. Se olvidaron de las plagas que ellos mismos vieron, que caían sobre ellos, sobre Egipto, y a ellos no los tocaban. Ellos vieron al mar abrirse, ellos vieron muchas cosas como para desconfiar de la grandeza y el poder de Dios. Pero sin embargo, la circunstancia, cuando nuestros ojos están puestos en la circunstancia, siempre vamos a retroceder, siempre vamos a querer como... Y esto sí será, y esto, pero cuando caminamos en la voluntad de Dios, siempre podemos hacerlo. Siempre podemos seguir avanzando, aunque parezca muy difícil, aunque parezca una montaña muy alta, aunque parezcan gigantes, como les parecía a este pueblo. Pero Josué y Caleb, y solo ellos dos, eso lo vamos a ver la semana que viene, solo ellos dos entraron en la tierra prometida con los niños que habían en ese momento. Con todos los que eran menores de 20, entraron luego, 40 años después. Y Dios dice, y solo van a entrar ellos porque en ellos hubo un espíritu diferente. Porque ellos no se enfocaron en las circunstancias, sino que se enfocaron en las promesas. Y esta es la batalla. Por eso la Biblia es tan hermosa, porque cosas que pasaron hace tanto tiempo todavía siguen hablando de nosotros. Porque nosotros siempre tenemos también la decisión cada día de enfocarnos en las circunstancias o enfocarnos en las promesas de Dios. Todos los días tenemos que decidir si nos enfocamos en lo que estamos viviendo en este cuerpo natural, o si nos enfocamos en lo que Dios nos ha prometido, en la identidad de hijo que Dios ha hablado acerca de nosotros. Después de 40 años de vagar por el desierto, a causa de la desobediencia y su falta de confianza en Dios, terminan donde empezaron, en Cades Barnea. Ahí vuelven a llegar. Después de deambular, ahí vuelven a llegar, y ahí es donde empieza luego todo el proceso de conquista. Y quiero llevarlos a que veamos
que Moisés tampoco entró en la tierra prometida. Eso lo sabemos, ¿verdad? Lo que se considera como la falla de Moisés, la falla de este gran líder, ¿verdad? Este líder que dice de sí mismo que era el hombre más manso que había sobre la tierra, ¿verdad? Tenía que serlo porque era un pueblo difícil y en varias oportunidades Dios le dice como, este pueblo es terco, los voy a destruir, y es Moisés el que intercede y dice, Señor, ten misericordia, Señor, tú sabes, sí, son tercos, pero era él, ¿verdad? Pero sin embargo, vamos a verlo, yo creo que Moisés también en un momento se saturó de un pueblo tan incrédulo, de un pueblo que no terminaba de confiar en Dios, que no terminaba de aceptar la palabra de Dios, ¿verdad? Y Moisés también falló como líder. Y me encanta la Biblia, iglesia, porque la Biblia no oculta pecados. Ustedes van a ver las historias de todos los hombres y la Biblia habla del pecado de David, del pecado de cada hombre, de que no eran seres perfectos ni santos, no, eran personas comunes que cometían errores y que fallaban en sus vidas. Números 20, del 8 al 13, aquí es donde sucede. Dios le dice a Moisés, toma la vara y reúnete a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano ordenarán a la roca. ¿Qué tenían que hacer? Ordenarán a la roca que dé agua. Y así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Recuerden, aquí el pueblo de Israel otra vez estaba quejando porque no tenía agua. Estaban pasando por un momento en el que no había agua y dijeron, y otra vez, y siempre era la misma queja. El Señor nos sacó de Egipto para morir aquí en el desierto. El Señor, allá había tanta agua, ya no sufríamos por esta agua, y aquí el Señor nos, de nuevo, era lo mismo, ¿ok? Entonces, versículo 9, tal como el Señor lo había ordenado, Moisés tomó la vara, estaba siguiendo instrucciones, ¿ok? Que estaba ante el Señor, y luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. Y Moisés dijo, escuchen rebeldes. Miren, y aquí el tono es diferente, ¿verdad? Sí, no, venga ese pueblo, vamos a que Dios va a sacar agua. No, escuchen rebeldes. O sea, era como, escuchen rebeldes. ¿Acaso, pregunta, tenemos que sacarles agua de esta roca? ¿Quién las iba a sacar? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara. Y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí. Ahora, de nuevo, era un tema de confianza. Porque el Señor le dijo, habla, ordénale a la roca y la roca va a dar agua. Pero yo me imagino, y esto es una conclusión, yo me imagino que de verdad Moisés ya estaba también cansado por su expresión. Ustedes, pueblo rebelde, escuchen rebeldes. Y el Señor dijo a Moisés, por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Así que, ¿por qué? Porque cuando Dios da instrucciones, no son sugerencias, son instrucciones. Y este fue el problema de Israel una y otra vez, que llegaron a pensar que las instrucciones de Dios eran solo sugerencias. Y aunque tú y yo tenemos la decisión, la potestad de decidir no obedecer a Dios, ¿sí? No significa que Dios lo va a pasar por alto o que lo va a dejar así. No, necesitamos entender que Dios deja instrucciones para que lo sigamos. Moisés posiblemente fue provocado a esta acción por todo lo que estaba pasando en el pueblo, y como consecuencia de su desobediencia, a Moisés se le permite ver la tierra prometida. Y aquí vemos, o por lo menos yo lo veo así, el amor de Dios, porque Moisés era su amigo. Pero de nuevo, yo lo dije la semana pasada, Dios es santo y Dios no podía dejar pasar el pecado. Moisés, tranquilo, como eres mi amigo, no pasa nada. No, sí pasa. Yo soy santo y soy justo, y lo que acabas de hacer has deshonrado mi nombre. Por eso no vas a entrar. Y no hay manera de remediarlo. No puedes entrar. Ya, hasta ahí. Pero eres mi amigo. Entonces, al único que le permitió de todos los que no entraron, fue a su amigo Moisés. Le dijo, te voy a permitir ver la tierra.
Vas a ver la promesa, pero no vas a entrar. Y no puedo permitírtelo. O sea, de nuevo, es la santidad, es la justicia de Dios. El llamado a la obediencia sigue siendo un tema del Nuevo Testamento, no solo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Solo que ahora viene fundamentado en la fe y en el amor. Si ahora su fundamento es diferente. Ahora no es temor al castigo, porque el castigo de nuestra paz vino sobre Cristo. Y no sé si has leído alguna vez, quiero leerte 2 textos más ahorita para terminar. No sé si has leído el relato del Getsemaní, creo que es muy conocido, pero vemos a Jesús diciendo, Padre, creo que lo mencionabas al principio, ¿verdad? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y yo tuve muchos años duda con este texto. Yo decía, pero él vino a eso. O sea, muchas veces lo vemos, a esto he venido. Cuando Pedro sale, le corta, hey, tranquilo, yo doy mi cuerpo, no, a mí nadie me quita la vida, yo la doy en rescate, es necesario. O sea, ¿a qué le temía? Yo le voy a decir, lo que yo he entendido al leer, él no le temía el dolor que iba a sufrir. Él sabía lo que iba a sufrir. Él no le temía la cruz. Yo creo que su mayor dolor y angustia, porque dice que estaba su alma angustiada, era que al cargar todos esos pecados, iba a sufrir por primera vez en su vida estar separado de Dios. Y por eso el único clamor en la cruz de Jesús es, Padre, no le dice Padre, ni siquiera le dice, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque el castigo, otra vez Dios, su justicia, al caer todo el pecado de la humanidad sobre Jesús, no podía estar ahí. Su presencia no puede estar donde está el pecado. Él es santo. Y fue el único momento en el que la presencia de su Padre lo dejó. Hasta que murió y fue resucitado por el Espíritu. Pero yo creo que en el Getsemaní su angustia era, yo no quiero experimentar, estar conectado a ti, separado de ti. No puedo, no quiero, no hay manera de que hagamos esto sin tener que pasar por eso. Y luego dice, Padre, que se haga tu voluntad. Y ahora en el Nuevo Testamento, Jesús trae a colación esta historia para decirles a este pueblo y ahora a nosotros como creyentes que el maná era solo una forma, una muestra de lo que Dios iba a hacer después en la gracia. De que cómo Dios sobrenaturalmente iba a enviar el pan del cielo para traer salvación y sustentar la vida de muchos en medio del desierto del mundo, donde ya no hay vida, en donde no se consigue ni vida ni agua en ningún lugar. Y en Juan 6, del 28 al 36, mire, Jesús viene de multiplicar los panes y los peces y había mucha gente siguiéndolo. Y Jesús dice, ustedes me siguen solo por la comida, ustedes no me están siguiendo porque creen en mí. Y este pueblo está hablando con él. Dice, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esto es lo que Dios quiere que hagan. Que crean en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. Otra vez ellos están preguntando, ¿cuáles son las obras que tenemos que hacer para que podamos hacerlo? Digo, lo único que Dios quiere que hagan a partir de este momento es que crean en el que Él ha enviado. Versículo 30. ¿Y qué señal milagrosa harás para que la veamos y te creamos? De nuevo, ellos habían visto la multiplicación de pan. O sea, ellos habían visto varias cosas, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Y el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Versículo 34. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Ellos estaban pensando en el
Pan, pan. Porque mire, usted sabe, uno de los problemas, por eso es tan poderoso el ayuno, porque uno de los problemas de nosotros como seres humanos es que solo estamos pensando en la comida. Solo estamos pensando en cómo comer algo rico, qué hacer. Siempre estamos en eso. Por eso el ayuno es tan poderoso. Por eso el ayuno como disciplina espiritual es tan poderoso. Porque hay un pastor que le dice el rey estómago. Porque nosotros hacemos todo lo que el rey estómago nos pide. Todo lo que quiera, o sea, todo lo que se nos cruce. Pero cuando decidimos ayunar es, no voy a comer, no voy a hacer esto. Entonces, de nuevo, ellos están pensando en un pan, ¿verdad? Yo soy, dice Jesús, el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. O sea, ustedes de nuevo están pensando solo en el pan físico, pero no se han dado cuenta que yo soy. Versículo 47. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Y vuelve a Jesús decir, yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo, murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y este pan es mi carne y lo daré para que el mundo viva. Entonces, es hermoso como Jesús dice, miren, el maná fue temporal, momentáneo, sustentó al pueblo. Fue una provisión de Dios para el rescate, para la preservación de vida del pueblo. Pero quiero que sepan que yo soy el verdadero pan del cielo, que descendió del cielo. Y el que en mí cree va a tener vida eterna. El que come de este pan, no el pan que les multipliqué allá, no el pan que natural, no, el que come de este pan, que es mi carne, en mi cuerpo que yo entrego para que muchos vivan. El que cree que yo soy esa provisión de Dios para la restauración, para la preservación y para la salvación de su vida, tiene vida eterna y no morirá. Y nunca más tendrá hambre y nunca más tendrá sed. Y obviamente no está hablando de nuestra hambre física. Está hablando de algo mucho más profundo. Esa necesidad que tenemos los seres humanos de ser aceptados, de sentirnos amados. Esa necesidad que tenemos todos los seres humanos de sentirnos seguros. Todo eso lo conseguimos en el pan de vida que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Y quiero que con esto en mente podamos orar, porque igual que en la historia del Antiguo Testamento, este pan del cielo sigue disponible para todos, pero aunque tenemos el maná, el verdadero maná, en día a día para tomar de él, para disfrutar de él, seguimos quejándonos y seguimos anhelando lo que teníamos en la esclavitud. Seguimos diciendo, sí, Señor, está chévere lo de ser cristiano, pero antes yo hacía, antes yo tenía, antes yo disfrutaba de esto. Y empezamos. La Biblia es clara cuando dice, si somos amigos del mundo, nos volvemos enemigos de Dios. Y no está mal que de vez en cuando salgas con un amigo, compartas, vayas a bailar con tu esposa, sí, pero cuando tu corazón solo anhela eso y empiezas a decir, es que el pan del cielo es insuficiente, estoy cansado del maná, yo no quiero más esto, quiero otra cosa, quiero carne, nuestro corazón se desvía como se desvió el corazón de Israel. Y como sigue pasando, solo traje esta historia como ejemplo, pero pasa en muchas otras historias. Por eso necesitamos ver a Jesús y decir, Señor, tú eres el pan que descendió del cielo, la provisión de Dios, y yo quiero comer de ese pan que me permite no tener más hambre, no tener deseos de otras cosas para saciarme. Puedo disfrutar de la vida, puedo disfrutar de muchas cosas,
pero es suficiente para mí el pan de vida. Es suficiente esta provisión sobrenatural. Así que inclina ahí tu rostro por un momento. Y dile ahí a Jesús: entiendo que tú eres el pan que descendió del cielo. Yo creo, Señor, que tú eres ese pan que descendió del cielo para preservación y para salvación. Ayúdanos, Dios, a no enfocarnos en las circunstancias temporales que tenemos, sino a que nuestros ojos estén puestos en ti, Jesús, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Que nuestros ojos no estén puestos en la circunstancia, sino en lo que tú has prometido, en las promesas que podemos ver en la Biblia. Y tú has prometido que cualquiera que cree tendrá vida, que cualquiera que come de ese pan no tendrá hambre y no tendrá sed jamás. Y nosotros queremos ser de esos, Señor, que disfrutan de esta provisión. Ayúdanos, Señor, en nuestro corazón rebelde, a no ser como Israel otra vez, Señor, porque lo hemos sido muchas veces, a no volver a caer en las quejas, a quejarnos por las dificultades de la vida, a quejarnos, Señor, por este pan que descendió del cielo y verlo como insuficiente. Este pueblo en Juan 6 te vio en persona, te vio hacer milagros y decidieron no creer. Ayúdanos, Espíritu Santo, a creer aunque no hemos visto, a creer que el que come de tu pan y bebe de tu sangre tiene vida eterna. Y eso hemos hecho todos los que hemos puesto nuestra fe en Cristo. No queremos buscarte por el pan físico o por la provisión física para determinadas circunstancias. Queremos buscarte porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Queremos buscarte porque solo tú eres el pan de vida. Y queremos disfrutar de ese pan, queremos disfrutar de tu presencia y disfrutar de la provisión tan poderosa y gloriosa que hiciste por medio de la cruz para nosotros. Gracias por recordarnos esto. Gracias por esta palabra. Yo te invito en estos últimos minutos que tengamos un tiempo de arrepentirnos. Perdóname. Tal vez ese pueblo estaba en ese desierto, viendo atrás, pero tú y yo hoy estamos en un lugar que nos rodea de falsas cosas, doctrinas, verdades que no tienen fundamento y busca seducirnos con lo hermoso que se ve, con lo hermoso que parece, con lo atractivo que se ve. Señor, y no queremos olvidar que tenemos lo más importante. Yo te invito, iglesia, a que no pierdas esta oportunidad porque hay un ambiente de metanoia, de arrepentimiento genuino. Y Dios toma tu arrepentimiento y te capacita para dar un giro de 180 grados y cambiar el camino por el que venías, cambiar el pensamiento, cambiar la mentalidad. Y hoy clamo, Señor, para que nos renueves. Así es. Danos nuevamente, Señor, la mente de Cristo. Que nos enfoquemos en las cosas del cielo, en lo que está arriba. Mirarte a ti, Señor. Porque tal vez, no como en ese tiempo, tú no vas a enviar fuego a consumirnos. Pero podemos sufrir voluntariamente lo que el enemigo hace al engañarnos y al llevarnos por caminos que no es. Señor, y tú quieres evitarnos esto. Y hoy clamo a ti, Espíritu Santo, que estás aquí en medio de nosotros,
Recuérdanos tus promesas. Amén. Por favor. Recuérdanos lo que una vez dijiste que harías. Recuérdanos, Señor, porque aunque no lo estamos viendo, es verdad, porque tu palabra es verdad. Y aunque haya un tiempo, Señor, en el que necesitamos ser probados y transformados, Señor, sabemos que tu promesa se cumple. Y que tú eres fiel a tu palabra, Señor. Si me dijiste que estaría con mi esposo, con mi esposa, adorándote, sirviéndote, Señor, yo lo creo. Amén, Señor. Si dijiste que mi familia estaría completa en este lugar, lo creo, mis hermanos. Señor, yo lo creo. Porque tú eres justo y bueno y fiel y verdadero. Líbranos de la incredulidad. Recuérdanos. Y voluntariamente hoy decidimos y te decimos todos los días, vamos a recordar tu bondad. La vamos a proclamar, la vamos a anunciar. Amén. Para que no solo dentro de nosotros, sino nuestro cuerpo mismo lo escuche, nuestro entorno lo escuche, Señor. Vamos a anunciar tu bondad, tu gracia, tu misericordia. Tu amor, Señor, incondicional. Y hoy nuevamente como familia te decimos gracias por escogernos, por buscarnos, por encontrarnos. Gracias por amarnos, Señor.